Hace unas semanas, las personas de EVAC me propusieron un reto para demostrar qué tanto puedes aprender en solo una semana. Sí, es que estás decidido a tener este cambio en tu vida y sacar tu verdadero potencial. Y sí, ya me conocen, a mí me encantan los retos imposibles. Entonces, iremos viendo todo mi proceso de aprendizaje y a la vez de desarrollo de esta beta del juego. Y mi objetivo para dar por cumplido este reto es claro. Voy a tener que llegar a crear un jefe totalmente nuevo en este juego, además de recrear toda la base del juego haciendo estos pasos. Muchas gracias a EVAC por darme las herramientas para poder hacer este reto. Quédate a ver todo el video para que entiendas todo el proceso que es hacer un juego como lo es Terraria y lo cansado que fue hacerlo para mí. Güey, o sea, estoy a puntito de mandar todo esto al diablo. Además que en alguna parte de este escondí un jugoso descuento en cualquier curso de EVAC. Entonces, una vez dicho esto, vamos a ver recreando Terraria desde cero con Unity. Para lograr mi objetivo, que es recrear Terraria lo suficiente como para ser mi propio jefe del juego, debo de pasar por algunas mecánicas base que al momento de hacer el guión aún no las tengo claras. Pero por lo que sé de videojuegos y por lo que puedo intuir para llegar a mi meta, es que al menos debo de pasar por estos mini objetivos. Debo de crear la base del juego, que sería la generación del mundo. Luego debo de crear el personaje con el que vamos a jugar, recrear su movimiento y las físicas que este tendrá, poner algunos enemigos y mobs para que no esté solo en este mundo. A estas metas añadí poner algunos sonidos porque siempre me ha parecido interesante esta parte de la creación de juegos. Y como objetivo final, crear mi propio nuevo jefe para que esté dentro de esta nueva versión. Pero no olvidemos que estamos en un tiempo límite, ya que este reto está pensado para hacerse en 7 días. Veamos si es que puedo cumplir con todos mis objetivos y principalmente ver cuánto soy capaz de aprender en solo una semana. Así que pasemos al día 1. Hoy empecé directo, con todo el conocimiento que podría adquirir del curso. Soy alguien que ya tiene nociones de programación, ya que desde los 12 años me daba curiosidad cómo funcionaban todos los programas o juegos que tenía en mi computadora. Por desgracia, en esos tiempos no había manera de aprender programación de manera autodidáctica, a menos que supieras inglés. Así que siempre se me hizo difícil y no volví a tocar casi la programación hasta hace unos años, que entré a la universidad y pues me desarrollé bastante bien. Pero por una desgracia que todos conocemos, pues tuve que dejarla. Y este 2025 me propuse a retomar todo mi conocimiento en esta disciplina con EVAC. Aunque no lo crean, yo ya estaba tomando un curso aquí antes de que ellos me contactaran, que era en ciencia de datos. En resumidas cuentas, para esta carrera es la base de las inteligencias artificiales y si se gana un buen de varo ahí, entonces lo recomiendo. Retomando un poco con estas ideas que tengo, la ventaja de ya tener conocimiento y lógica en programación, saber cómo funciona EVAC y cómo poder aprender aún más rápido y obviamente tener un objetivo claro de cada día, con un colchón de un día por cualquier cosa que me atrase, por la experiencia que tengo en hacer planes y que todo salga mal. Vamos a ver qué tal nos va este primer día y cómo logramos resolver cualquier inconveniente que lleguemos a tener. ¿Qué onda, gente? Pues ya estoy en el Unity y ahorita acabo de crear un nuevo proyecto y toda esa onda, y le puse de nombre Terraria Clone. Y esto es lo que me arrojó. Bueno, hasta ahorita he investigado un poquito de lo que es el Unity, güey. También he estado viendo el curso de EVAC. Entonces, ahorita de parte de EVAC tengo el cómo analizar un videojuego por sus elementos, como puede ser sprites, sentimientos del juego, movimientos, algunas características en específico para cada juego. Pero ahorita lo que me importaba era analizar el cómo hacer el mundo del juego, ¿no? Que pues por eso estamos en el primer día. Que esto va a ser un recurso que necesitamos, pero el tilemap lo que tiene es que solamente podremos hacer mundos ya predefinidos, cosa que en Terraria no funciona. Entonces lo que vamos a estar buscando es hacer una matriz con los bloques que nosotros le estemos asignando, los bloques de un solo bioma, para poder empezar con esto, que sería tierra con césped, roca y algún mineral, tal vez agua y aire, obviamente. Pues bueno, como básico iremos a jerarquía
que aquí es donde vamos a poder crear todos los objetos nuevos que vamos a meter en nuestro mundo. Ok, ya tenemos creado un tilemap y ahora iremos a meter un poquito de los sprites que mencioné antes, precisamente para poder hacer la generación aleatoria de nuestro mundo. Pues en esta parte no me esforcé mucho por crear sprites buenos, solamente quería crear los sprites porque me estaba preocupando más la programación de cómo iba a ser la generación del mundo. Entonces ahorita no me iba a preocupar tanto por cómo se iba a ver y más el cómo se iba a hacer. ¿Qué onda, gente? Pues ya metí los sprites que acaban de ver que me aventé. Los metí en tiles, pero para ustedes es como los metí como en sus bloquecitos de colisión que va a tener. Este es el sprite y este va a ser sus características. Metí lo que ya habíamos dicho: tierra, tierra con pasto, roca, minerales de oro, agua y también metí aire. Que para eso no necesitamos un sprite. Ok, y no puedo agarrar y poner, no sé, los bloquecitos así, porque recordemos que el mundo en Terraria está generado de manera automática, por así decirlo, o de manera aleatoria, pero siguiendo ciertas reglas. Por ejemplo, no puedes encontrar oro en la parte superior del mundo, o no se puede generar agua sobre una montaña. Creo que entienden lo que digo. Esto todavía no me lo enseñan en el curso de EVAC, que es el que estoy siguiendo, entonces me va a tocar investigarlo por mi cuenta. Entonces encontré unos cuantos videitos que explican un poco más de cómo se generan este tipo de mundos y cómo podemos hacerlo en un mundo 2D. Entonces también me voy a orientar un poquito con estos videos de cómo hacer mundos por matrices. Y también voy a buscar en el curso de EVAC algo más sobre la configuración de los mundos o algo más para usar aquí en Unity. 2000 years later. Y bueno, gente, después de 1000 años, güey, pude hacer un generador de mundos que me ayuda a aleatorizar el mapa que estoy creando. Entonces si le damos a play, bueno, veremos nada más una esquina del mundo, pero si nos vamos, pues ya veremos que el mundo genera pues agua, que lo puse hasta abajo, bloques de... ¿cómo se llama? De roca, dependiendo de cierta altura. Igual que los bloques de tierra tienen cierta altura para aparecer. Y los bloques de hierba solamente detecta si no hay bloques arriba de este decente. Yo diría que es de las primeras versiones del Terraria. Y también se pueden generar un poquito de oro, que los puse para que se spawnearan en tierra y no spawnearan aquí abajo. Yo creo que eso es lo único que voy a mover ahorita. Pero bueno, se logró, gente. Por lo menos la base del mapa ya lo tengo. Para dar como completado este día, me faltaban muchos detalles para tomar en cuenta, como mejorar la generación de las montañas, generación de agua mejorada porque no se iba a quedar hasta la parte de abajo, mover la generación de ores para que no aparezca en la tierra, y detallitos que iban a ir saliendo poco a poco, que se hace la bola de nieve de actualizaciones de tu juego. Entonces, sí o sí, iba a tener que partir este trabajo en 2 días diferentes. ¿Qué onda, gente? Pues ya tengo un nuevo código. Ahora ya genera agua donde debe de generar agua. Y puse un nuevo bloque que es el de la lava. Entonces la lava nada más hice que saliera en donde antes salía el agua. Y pues marqué un nivel de profundidad de agua. Y también hice que hubieran un poquito más de planos, que las colinas no sean tan bruscas. O sea, que no haya una colina que pudiera llegar hasta acá y... ¿cómo se llama? Y un valle que pudiera llegar hasta la lava, ¿no? O sea, tienen un máximo de altura y un máximo de profundidad. Ah, se me olvidaba que también agregué que ahora los ores salieran por menas. O sí, son menas, ¿no? Menas de oro y cositas así. Entonces cada vez que se genera un ore, genera otros 5 a 7 al lado de él, para que sean menas de alrededor de 5 a 7 ores juntitos. Y pues puede pasar esto, que pues, se juntan tanto que pues son menas de más cantidad, ¿no? La mayoría, la verdad es que me lo estuvo corrigiendo ChatGPT, güey. Yo nada más les estuve dando las características y también pues él me estuvo dando un poquito de corrección de las sentencias y todo eso. Y son muchos y bucles. Entonces no sé qué tan limpio esté este código, güey. La verdad me estaría orgulloso. Pero bueno, voy a gastar mi día comodín, güey, hoy, precisamente el primer día, porque solamente me faltó agregar algunos detalles para la generación del mundo. Pues voy a intentar avanzarle un poco más al curso de EVAC para poder entender cómo optimizar el código, güey. Y pues no quiero depender tanto de ChatGPT, quiero intentar hacer las cosas por mí mismo. Pero bueno, pues con el curso voy a intentar desarrollar un poquito más mi lógica de programación, un poquito más la lógica de C# y pues nos vemos mañana.
Bien, con el avance que tuvimos ayer, no necesito hacer mucho más que agregar unas cuantas funciones extra a mi código para entender un poco más de lo que quiero hacer hoy, como agregar unos 3 ores extra, como podría ser cobre, hierro, tungsteno, tenerlos de base en el juego, volver un poco más family friendly la generación. No sé, se ven feas estas montañas ahí. Obvio, lo difícil va a ser meter cavernas y hacer más ancha la parte de tierra, porque hay mucha piedra en mi mundo, ¿no? ¿Y qué onda, gente? ¿Cómo estamos? Pues ya estamos en el segundo día. Hoy sí me levanté con ganas de terminar lo que estábamos haciendo, güey, porque nos habíamos quedado en que ya podemos generar el mundo así. Es de un mundito. Quedamos en que hoy vamos a aplanar un poquito más esto, que las montañas sean un poco más anchitas, que quede un poquito más estético, y vamos a meter unos cuantos ores. Entonces vamos a ir con lo más fácil, que es nada más meter ores y reutilizar el código que pues ya está generándose con el oro. Ay, no. Y sobre la roca poder hacer un sprite de, no sé, el cobre, güey. Entonces nada más buscamos un colorcito que se parezca al cobre. Yo quiero que el cobre sea como de este colorcito que estaba marcando. Entonces nada más vamos a hacerlo así un poquito de... Mira, así estaría. No le hagan caso aquí al pixel art. Quédense con lo que se ve por aquí. Entonces así se vería el oro, así se vería el cobre. Ah, sí, se ven bastante distintos. Entonces yo creo que me quedaría con este sprite de cobre. Y mientras esperan a que yo haga los sprites de los ores, ¿por qué no vamos con un anuncio de nuestro patrocinador del día de hoy? EVA, que es una escuela que ofrece cursos online de distintos temas: gaming, moda, diseño, marketing, programación. Estos cursos están diseñados para personas que quieren encontrar su primer trabajo, subir de puesto, cambiar tu carrera. Así que estos cursos tienen valor internacional en todos los certificados de EVAC. Las ventajas que pueden darte estudiar en EVAC: cursos al 70% prácticos para que tengas experiencia a la vez de que aprendes de tu área, avanzas a tu ritmo, como yo, que me estoy aventando un curso enfocado en un año en menos de una semana. Profesores con mucha experiencia laboral y aparte tutorías personalizadas. Si con eso aún no te convencen, a mí con lo que me convencieron fue su programa de garantía de empleo, donde tienes tutorías con reclutadores que te ayudan a generar un currículum. Y si de verdad esto no te ha convencido, hoy me dieron un descuento para dárselos a ustedes del 55% en cualquiera de sus cursos, solo usando el código de MAKE al registrarse en su carrera. Entonces, no lo duden más, este es el cambio en tu vida que buscabas, y así poder aprender mucho más sobre la pasión que te encanta. Ahora sí, volvamos a la generación de mi mundo. ¿Qué onda, gente? Pues ya ha pasado un ratito desde que me vieron. A ver, bueno, les explico qué hice. Ustedes me alcanzaron a ver poniendo los ores y todo eso. Como pueden ver, si le doy en generar mundo aleatorio, se alcanzan a ver que ya se genera tungsteno, cobre, hierro, el oro. Entonces, pasó tanto tiempo que ya ni siquiera me acuerdo qué quería decirles. Bueno, el chiste es que lo hice metiendo pues una cosita aquí en Unity, que pues nada más copiamos el cómo se comportaba el oro, que ya lo teníamos, el cómo se generaba, y lo pusimos pues ya para ir agregando cositas. O sea, si quisiera agregar más ores, güey, en este momento podría agregar 1000 y se generarían de la misma manera, para que podamos hacer crecer el juego lo más que querramos. Después de eso, pues me dediqué a aplanar un poquito más las montañas, cosa que pues ya más o menos las tenía hechas. Ustedes watchen ya cómo se ven un poquito más. También agregué que ahora tengo más grande esta parte de tierra, entonces ya tengo unos cuantos bloques de tolerancia de tierra. El peo con las cavernas, güey. Esto, o sea, lo anterior lo hice como en 2 horas, güey. Esto de las cavernas, güey, no lo puedo terminar y llevo más de 5. Güey, no le entiendo, o sea, con ChatGPT y todo, o sea, no le entiendo porque vean esta locura de código, güey. O sea, Walking Dig and Trace, el Curve Surfer Save, todo, ¿cómo se llama? Toda esta parte es el Walk and Dig. Güey, mis respetos al que inventó la generación en Terraria, güey. O hizo algo que yo no veo, pero es que a mí, como ven, las cavernas me quedan un poquito como raras, ¿se dan cuenta? Como que no queda muy terrariano, güey. Yo creo que así lo voy a dejar, güey. A fin de cuentas, no está en mis objetivos el subsuelo.
Entonces yo creo que como eso no está en los objetivos, yo creo que ya voy a dar por terminado Generación del Mundo, güey. Pero yo creo que ahorita lo veo como una victoria bastante buena. La verdad, este día seguía frustrado con el mundo, ya que por más que investigué, no encontré la falla de las cuevas. Y bueno, es parte de ser programador, siempre salen problemas imprevistos. Entonces, hoy ya pasé a los objetivos que tenía para el día 2. Y aquí me di cuenta, todo lo que engloba crear al personaje, hay que pensar en darle valores como la vida, el movimiento, cómo brincar, un inventario. Entonces creo que el día 3 lo voy a cambiar y no solo será de movimiento del personaje, eso lo voy a hacer en conjunto hoy. Y el día 3 se lo vamos a dejar a algo igual de importante que el personaje, pero eso lo vamos a ver cuando lleguemos ese día. Veamos cómo me fue con la creación de personaje. Pues gente, no me lo van a creer, güey, pero encontré este personaje ya medio configurado en una búsqueda rápida de Google, que pues ya tenía características base como movimiento, güey. Y pues gracias al curso pues ya entendí más o menos cómo se configura cada cosita. Tendría que probarlo para ver cómo está. Y pues vamos a probarlo aquí en Unity. Pues gente, así quedaría el personaje que tenemos cargadito. Ahora sí, si se dan cuenta, si les da una vibe, se parece al Super Meat Boy, que se puede agarrar de las paredes y toda esa onda. Ahora, hay algo, tenemos problemas, güey. La hitbox está muy alta, entonces tendré que bajarla. Pues tiene buen movimiento, tiene buena gravedad, güey. Yo creo que es bastante dinámico. De hecho, me atrevería a decir un poquito mejor que el Terraria, entonces... yo creo que lo voy a dejar tal cual está ahorita el movimiento. Y le añadiría pues ya mis animaciones, mi sprite, güey. Porque si se dan cuenta estamos usando un sprite de un cubito de lava, güey. Entonces bueno, gente, tenemos bastante trabajillo todavía. Así que vamos a dar. La verdad, ya hasta se me notaba la voz un poco cansada. La creación del mapa, sí, ya me había quitado mucho tiempo. Y en este video estábamos tomando el tiempo como un recurso valioso. Entonces aproveché que sí me gustó el movimiento del personaje para meter un diseño bonito. Y bueno, también cambiar los sprites de los bloques si no queremos que se vea tan disonante este diseño. Y oigan, también debemos hacer que el agua sea posible atravesarla. Gente, pues bueno, ya tenemos algo más decente. No mames, cambió un buen, nada más cambiar los sprites. Ahora se ve mucho más bonito el juego. Pues bueno, ya estamos in-game. Creo que ni siquiera ustedes habían visto al gatito, güey, en la explicación pasada en la que tuve. Entonces, pues ya tengo mi nuevo sprite, que va a ser este gatito, güey, que es el Make con armadura. Y bueno, también ya le di una corriente como de diseño a este desmadre. Obviamente todas las imágenes las hice con ChatGPT, güey. Entonces ahora lo que hice para poder hacer que cada sprite o cada bloque tuviera como su propio sprite. Porque por ejemplo aquí, estas dos esquinas tienen cada uno su sprite, ¿no? Esta esquina tiene sus sprites. Lo que hice fue crear grupos de tiles para que pudieran así relacionarse entre ellos. Y dependiendo de los bloques que hay cerca, es el sprite que va a escoger, ¿no? Esto me voy a agradecer para un futuro. Ya genere lo que es el pico y todo eso y pueda romper bloques. Automáticamente vayan tomando sprites entre ellos. Pero voy a intentar hacer que el agua sea... ¿Cómo se llama? Sea agua, sea líquido, güey. Pues también para que nos podamos hundir. Tengo un poquito, pues no un poquito, sino que tenga gravedad. Pero este laguito de lava, de agua, en vez de quedarse ahí, pues se venga hasta acá abajo y aquí se estanque. Y meterle pues físicas así. También no solamente al agua, sino a la lava. ¿Eso me va a funcionar de ahorita? La verdad es que no. Pero me serviría si yo fuera un creador de videojuegos aceptable para un futuro. O sea, si este juego tuviera un futuro, o si este juego tuviera el futuro que pues, necesito, crear la física de la lava también está bien. Pero también por curiosidad lo voy a hacer. Así que gente, pues nos vemos en un momento en cuando ya tenga la física de la lava para explicárselas. La verdad, esta configuración de los líquidos fue más un capricho que algo necesario. Y creo que no debí invertir tiempo en ello. Más adelante averiguarán por qué. Ya que fue mucho más complicada de lo que creí. Y aquí tuve mi primer frustración fuerte en el momento de hacer este video. Tanto que ni siquiera grabé el video de despedida para este paso del día. Creo que las primeras horas de falta de sueño, estrés, me estaban pasando factura. Y se podía notar en mi desempeño. Terminé este día muy cansado.
por lo menos completé mi objetivo. Y a pesar de que no quedó perfecto el funcionamiento de los líquidos, no pensé en volver a tocar esto y mejor enfocarme en los objetivos que ya tenía planeados. Entonces, vamos a pasar al día 3 para terminar a nuestro personaje. Bien, pues hoy estaba con más energía de lo normal y me propuse a poner lo más bonito que pudiera este juego. Entonces el objetivo de hoy es darle el movimiento que debe de tener el personaje, animaciones reales con las que podemos sentir el feeling del juego. Y si ustedes ya saben cuál es el objetivo de hoy secreto del cual hablé, es la creación de ítems y armas nuevas en el juego. ¿Cómo lo pude olvidar? La verdad es que no sé, pero también como objetivo del día de hoy estaría bien hacer unos cuantos ítems para no morir en el proceso y para extenderme con los 5000 ítems que hay en el juego. Hoy planeo hacer solo el pico, espada y bloques que puedes conseguir en el mundo, porque aparte si me atrevo a meter algo como la mesa de creación, todo eso en solo el día de hoy, me voy a volver chango. Entonces ese objetivo vamos a añadirlo al día de creación de sonidos, porque no siento que sea un día tan difícil ese. Bueno gente, por fin quedó las animaciones completas del personaje. Bueno, el hélice que ya lo habían visto, el idle que es estar parado, el jump que pues el brinquito, land que es el aterrizaje, la carrera y el wildside que no lo logré configurar porque no quedaba, güey. Bueno, ahorita les explico, pero miren cómo quedó. Miren, ya se ve un poquito más fluido. Le voy a hacer hasta un poquito más de escala para que lo vean, watchen bien, güey. No, es que esta barbaridad, no mames, es que se los juro que estuve un rato, güey, configurando todo este pedo, pero, güey, quedó tal cual yo me lo imaginé. Bueno, no, o sea, lo podría hacer mejor, pero pues la verdad es que ahorita ChatGPT no me ayudó con el diseño, güey, todo me lo tuve que aventar yo. Entonces, todas las animaciones que están viendo, yo me las eché a mano. Más que trabajo de programación o cositas así, fue más de diseño, pues, que yo ya sabía y que, pues, aplico todos los días en YouTube. Entonces, bueno, pues, así quedaría la carrerita, güey, que después de cierto tiempo de que, ¿cómo se llama? Después de que alcanzamos una cierta velocidad de caída, pues ya hace como que el ¡ah! Me caigo. Como el ¡ah! Esa animación salió por accidente, güey. Por no quitarle el modo bucle. Y da un feeling bastante bueno, el personaje, güey. Me gusta cómo está quedando. El wall slide, que es lo que les estoy diciendo que no quedó, es esto que cuando me agarro de una pared, que pues se vea, ¿no? Que el personaje va como que arrastrándose, güey. Entonces así quedarían las animaciones. Y pues vamos con lo siguiente del día de hoy, güey. Ya va a ser poner ítems en el juego. Yo creo que voy a empezar con las armas. O bueno, tengo que ver qué es lo que me dice el curso, ChatGPT, todo eso, los recursos que estoy usando, para ver qué es más óptimo. Meter los ítems, que seguramente van a ser los ítems, güey. Y luego las armas. Es una cosa bárbara, güey. Creo que nadie me tenía fe. y creo que estoy callando bocas, güey. Otra vez caí en lo mismo de invertir tiempo en lo que no debía, pero dime, ¿sí o no que quedó bonito? Para mí eso sí era importante, pero no sabía el monstruo que me estaba metiendo. Porque sí, los ítems eran una cosa sencilla de configurar, pero no sabía el problema que iba a ser el inventario, el cómo iba a funcionar para el personaje. Entonces, solo ese aspecto me quitó demasiado tiempo y esfuerzo. Sí o sí, ya estaba contra las cuerdas en tiempo. Entonces, traté de mejorar mi tiempo con pequeños truquitos en el código del juego, para que pudiera meter casi cualquier ítem que quisiera lo más rápido que pueda. ¿Qué onda, gente? Pues este es mi adelanto que he estado haciendo y van a ver que ya tengo bien cambiado el Terraria. Pues bueno, ya estoy estudiando un poquito de cómo hacer la creación de ítems y todo eso. Primero debo de crear los ítems, luego crear un inventario para ello y luego... es bastante ramas, güey. El script que tengo, ya tengo hasta separado. Nada más le doy en Create y me aparece Input en Game, Item... Y tengo como crear un ítem. A poner aquí, no sé, Terrablade, güey. Ya tengo la Terrablade, güey. El ID de la Terrablade 80, güey. El display name es el nombre con el que se va a mostrar. Entonces le ponemos Terrablade. El icon aquí debería de poner el sprite. De hecho tengo un sprite cargado, que es la espada de madera, güey. Aquí es el stack máximo que puedo tener. Puedo ponerle aquí 9999. Y bueno, aquí ya nada más tengo algunas características más de que si va a ser colocado, puede ser colocado el ítem. Pues no puede ser colocado la Terrablade, ¿no? Es su ID de si se coloca, entonces como no se coloca pues no necesita ID. Que si es un material en crafteo. Esto nada más lo marqué porque pues Terraria lo tiene, güey. Es weapon, sí, entonces
Vamos a ponerle que es un arma. ¿Qué daño base tiene? Tiene 1000 de daño base, ¿no? Tú ponle. Power no tiene. ¿Es consumible? No. Health amount. Aquí yo nada más puse esto de si es consumible porque también pienso meter pociones, güey. Entonces hasta ahí quedaría más o menos. Yo espero que entiendan cómo funciona. Y ay, no mames, les digo que me costó un huevo y medio lo del inventario, güey, porque no le entendía cómo funcionaba esta madre del UI, güey. Se me hacía enorme, güey. Pinche inventario se me iba. O sea, de repente pinche inventario lo encontraba hasta acá, güey. Tenía que ponerle en Screen Space Camera en vez de Screen Space Overlay. Y pues eso era todo, güey. No sabía si hacerlo igual que el Terraria. Por ejemplo, ahorita que lo tengo igual que el Terraria, porque pues el pinche pues no queda con el mundito que estoy creando, ¿no? Pero pues les digo que por el tiempo que tengo ya no voy a meterle cositas así bonitas, güey, o cosas así. Ya con el personaje tuve, güey. Algo que no me he dado cuenta y no he testeado es si le doy scale, se mueve el inventario conmigo. ¡No! ¡Qué pendejo! Bueno, ni modo. Pero bueno, gente, ahorita estoy ya en la parte, si se dieron cuenta, de la configuración. Si un ítem puede ser rompible, si puede ser usable, bueno, colocado. Y a ver, ¿qué tanto nos tardamos? Yo creo que esto ya es más laborioso que complicado. Pero no mames, lo del inventario igual fue un pedo. Que bueno, pues ya los actualizaré. Pues terminamos lo que quería, que era personaje, una arma, güey. Ítems y el poder minar. Pues ya estoy en el juego, estoy cansadísimo, güey. O sea, son las 4 de la mañana, güey. Pero ya quedó el inventario, güey. Inventario se abre con I. Mira. Le doy a la I. Se abre el inventario. Le vuelvo a dar a la I. Se cierra el inventario. Y ¿cómo se llama? Ya dándole clic, pues se rompen los bloques del mundo. Make, ¿por qué verga se caen? No los agarras. No lo sé, güey. Tengo que checar esa. Pero, pues bueno, así va quedando el tercer día, güey. Y ya mañana supongo que les explico cómo funciona todo este pedo que hice. Pero vaya, Tacubaya, güey. Estoy cansadísimo. Se ve bien culero el mapa, güey. No mames. Una generación más ojete, ¿no querías? Hoy empecé con las ganas, pero de acabar ya con todo lo que tengo en la lista. Porque ya después de solo dormir como 6 horas en estos 3 días, pues hoy sí quería dormir. Así que me fui por lo más sencillo que tenía que hacer: agregar 5 armas extra. Que con el script que ya teníamos no iba a ser mucho problema. Y con eso decidí jugármela a investigar cómo colocar bloques, para que esta fuera la última vez que tocáramos la programación del mundo. Y ahora sí, pasar a lo que tenía de objetivo al día de hoy. ¿Y qué onda, gente? ¿Cómo están? Ustedes vieron que agregué ahorita unas espaditas y vieron que ayer los bloques pues ya se podían quitar, ¿no? Además de darnos ya los bloquecitos, ¿no? O sea, si pico uno de aquí, se actualiza la tierra, se actualiza la... ¿cómo se llama? La piedra, para que, o sea, este bordecito negro, si se dan cuenta, pues se pasa aquí. Igual este bordecito negro se pasa aquí y pues se actualizan dependiendo de los bloques que vamos quitando. Entonces eso quedó fantástico. Ya ni decir que pasa lo mismo con las piedritas que vamos encontrando por aquí, como el cobre, el hierro y todo eso. O sea, pasa lo mismo. Y pues ya también agregamos unas cuantas armitas, como no. Como bien les dije, que ya podemos agarrar la espada de cobre. Pues ya agregué estas pequeñas armitas para luego probarlo con un enemigo. Aunque ya tenemos la configuración de algo básico, porque quería ver si la espada hacía daño. Pero tengo un dummy que puede recibir daño. O sea, aquí ya cae el dummy, güey, y le damos con la espadita de... ya. Le damos con la espadita, güey. y se muere. Pero como es tan chiquito, a veces no le doy. Así que pues ya quedaría lo de hacer daño, güey. Nada más quedaría agregar los enemigos. Y para los que dijeron, no mames, Make, para construir, para los constructores, ya podemos poner... ¿cómo se llama? Bloquecitos igual en nuestro mundo. Aparte de, ¿cómo se llama? Quitarlos con el piquito. Desde que hicimos los bloquecitos o la creación de ítems, pues pusimos la posibilidad de que si era colocable.
y su ID de colocación. Entonces nada más fue configurar un poquito lo que era el Tile Break System con la acción de colocar dentro del mismo personaje. Y pues si se dan cuenta, pues conforme vamos avanzando se va haciendo un poquito más fácil las cosas porque ya las tengo configuradas, güey. Así que gente, pues bueno, esto ha sido el avance de hasta ahorita. Vamos a la creación de enemigos, que es el reto verdadero del día de hoy. Bien, pues ahora tenía que crear enemigos. Por ahora solo vamos a dejarlo en dos. Que uno va a ser el slime de toda la vida, que si no lo pongo no sería el Terraria. Y un zombie que mi lógica me dijo que no sería difícil. Y espero que no sea difícil. ¿No? ¿No? Con los enemigos terminados, hijo de su madre, fue un peo. Pero un peo, porque las IAs de los enemigos, Dios santo, qué difíciles son. Ahora entiendo por qué son 5000 líneas de código, güey, para una IA de zombie en Terraria. Pero watchen cómo quedó el zombie. El zombie es bastante... O sea, tengo que moverle un poquito más el sprite porque se ve un poquito feo. Además de que tiene, no sé, movimientos extraños, güey. Tengo que configurarlo mejor. O sea, este no sería el final, pero pues ya tengo el enemigo creado, güey. A ver, les explico rápido. A ver, vamos a ver la escena. Zombie tiene, ¿cómo se llama? Características que lo hacen patrullar. Cuando no te detecta, su manera de detectarte es con este círculo amarillito, como lo están viendo. Si me pongo aquí, va a intentar chasearme, pero no me alcanza porque Don Baboso no detecta. ¡Ay, ay, ay! ¡Sí detectó, sí detectó! Esto es bastante Terraria, güey, que se queda ahí. Que no sabe a dónde ir, güey. Y ahora vamos a ver al slime. El slime es parecido al Terraria, güey, porque, bueno, al slime negro, creo que es. Que brinca como agresivamente hacia ti, güey. Y te va buscando, te va buscando, te va buscando. Y ya cuando no te alcanza, pues se queda en una zonita. Y tiene esos brinquitos para atrás que no sé en qué momento salieron, pero se ven sexys. La verdad es que, o sea, pensé que era un fallo, güey, pero se ve bien. O sea, genuinamente me gusta cómo se ve. Make, ¿por qué no funciona el agua? Shh, cállese, cállese. Usted no opine. Entonces hasta aquí quedarían los dos enemigos que quería meter. Los enemigos más base del Terraria. Entonces ya nada más quedarían las animaciones por hoy, güey. Y pues completaríamos los objetivos. Me seguirá hacia el vacío. Adiós, gente, nos vemos. Ahorita pues nos vemos en una próxima actualización. Don Señorito quería aprender a hacer animaciones procedurales. No se lo recomiendo. Fue una rompedera de cabeza, güey. Ya es bien tarde. Todos estos días llevo sin dormir nada, güey. Me siento hiper cansado, güey. Ya estoy hasta el cohete, diría mi jefe. Uno termina muy desesperado, güey. Ya no encuentro soluciones rápidas. O sea, es lo que me he estado dando cuenta, que como que me volvió un poquito más inútil, por así decirlo. Con estos días sin descanso y todo eso. Entonces, lo mal que me he sentido en estos días, güey, no tiene sentido. O sea, siento que no ha sido diferente a otros momentos en los que he trabajado mucho en YouTube. Pero esta vez, como exige tanto el cerebro esta cosa, güey, ya no puedo. El zombie viene a atacar, güey. No ha arreglado ni siquiera su hitbox, güey. No mames, es el zombie más agresivo que he visto en mi vida, güey. Miren, así las animaciones quedarían. 1, 2. Más que nada las animaciones de la espada, güey. No es de un personaje. Ahora, lo que tendría que hacer es acomodar un poquito mejor la espada, güey. Pero, híjole, ya le intenté de una y mil maneras para que queden bien. Y pues bueno, ahí quedaría. No sé si se dieron cuenta que también ya metí estas pequeñas animaciones del daño. Si se dan cuenta, le pego al slime y como que se oscurece. Ahí. ¿Ya vieron? Como que la hitbox hacia atrás está un poquito rara. O sea, si pego hacia atrás, güey, como que el swing es raro, pero... Entonces, en teoría queda bien para escalar el proyecto del juego. Aunque yo nada más lo configuré para las armas, güey. A ver, según yo, con unos cambios que le hice a el pico de cobre ya debería de agarrar. No agarra ni como espada, güey. La espada sí agarra, la espada sí sigue agarrando, ¿no? Pero el pico no. Entonces no me voy a romper el coco para nada más picar mejor, güey. Yo creo que el objetivo de la jugabilidad ya está aquí, güey. Ya. Hoy vamos a empezar el día con una mala noticia, pero vamos a ser directos. El objetivo de hoy lo voy a tener que cancelar. Aunque no parezca en el video, mi estabilidad estaba muy por los suelos. No me daba la cabeza para poder seguir trabajando. Con la falta del sueño, también había dejado de comer porque decía, suélese un rato y luego como.
había empezado a tratar mal a quien se me acercara por cosas del estrés, pues en este reto olvidé ponerme un horario para limitar esas ideas que podría meter al juego sin que todo esto reventara, enfocándome en bastantes cosas que a lo mejor no eran necesarias, dando como resultado que el día de hoy no pudiera de plano hacer nada y mejor avanzar al día siguiente. Para cerrar este reto con la creación del nuevo jefe, no creo ya darle todos los objetivos en los que estaba pensando, porque vamos a caer en el mismo problema de unos días. Entonces, sin más por decir, pasemos al día 6. Ya, güey, hoy me desperté un poco renovado. El nuevo jefe en el que pienso desarrollar es inspirado en las dríadas del juego, ya que tienen mucho lore pero poco desarrollo, y que encajen aparte con el bioma que ya estaba haciendo, que era el del bosque. Entonces, el guardián dríada es un árbol guardián que te va a atacar cuando no tienes suficientes árboles en tu mundo, pero también quiero que sea un poco inmóvil y que se quede quieto mientras ataca. Y hablando de los ataques, hasta ahora pude tener 3 muy claros. Raíces que salen del suelo para golpear al jugador haciendo una muralla. Espinas en el suelo para evitar moverte por la tierra. Semillas a lo plantera para limitar igual el movimiento por aire. Y con esto ya debería estar la base de nuestro jefe. Y con que solamente el jefe sea jugable, con eso daría por completado el reto. ¿Qué onda, gente? Pues ya vamos a mitad de camino con el jefe. Damn, lo que está quedando, no sabía qué tamaño hacerlo. De hecho, se ve un poquito desproporcionado. Por ejemplo, el pilar y el jefe. A lo mejor el jefe lo hago un poquito más grande. Ya pensé casi todo desde el momento en el que estaba creando la IA del jefe. Entonces, por ejemplo, aquí que ya terminé el root pillar. El root pillar, por ejemplo, aquí ya tengo el comportamiento del root pillar. Entonces ya tendríamos, pues, cada cierto tiempo que lo invoque. Miren, si le doy play, a ver, vamos a ver qué hace. Mira, cada cierto tiempo invoca este pilar, güey. A ver si me lo invoca. ¿O no? Nada más me lo invocó una vez. Bueno, creo que lo tengo que configurar un poquito más. ¿Cómo se llama? Lo estaba metiendo como objeto. Mira, no mames, me están siguiendo. Lo estoy metiendo como objeto, pero esto iba en prefabs. Sí, mira, ya ves. Lo invoca, se desinvoca. Lo debería de volver a invocar. No. Ah, ahí está. Sí lo vuelvo a invocar, sí los vuelvo a invocar. Perfecto. Esto es cada cierto tiempo, como los timings que tengo aquí. Ya vieron, se dan cuenta que me invoca 2. Entonces vamos por buen camino, güey. Nada más me falta los ataques de semillas y los ataques de como pinchitos, güey, que vamos a encontrar en el suelo. De todas maneras, aquí tengo todos los sprites, güey. Aquí ya tengo las semillas, aquí ya tengo los pinchitos. Entonces yo me voy a quedar con estos y con estos 3. Esto no sé por qué me lo hizo la IA, pero me lo hizo. Entonces, pues vamos a continuar configurando lo demás. Pues bueno, gente, pues ya estamos en la actualización final del video, donde aquí ya quedó pues la base del jefe. Le metí unos cuantos detalles estéticos al fondito para que quedara pues igual que al del Terraria. Pues si se guachan ya tiene un fondo el mundo. También debí de meterlo para las cavernas y toda esa onda, pero al ya saber cómo se hace, pues yo creo que lo voy a dejar hasta ahí. Y por si en algún momento quiero avanzarle más a este proyecto, lo voy a seguir haciendo. Pero si no, creo que ya lo veo como pérdida de tiempo poner bonito el subterráneo cuando no voy a meterme al subterráneo. Entonces vamos a lo que nos trajeron. Pues así quedaría el jefe, güey. El jefe coloca, ¿cómo se llama? Estos pilares que enraizan cada cierto tiempo. Como que te lo intenta colocar, güey. A ver, les explico cómo funciona. Cada cierto tiempo el jefe se detiene para, ¿cómo se llama? Atacarte con semillas voladoras y sus pilares. Hace como un bucle de ataques, güey. Semillas, pilares y otra vez semillas, güey. Y da el tiempo para avanzar. Mientras avanza, el jefe se vuelve invulnerable, por lo que no puedes estar escapando. Aprenderte el momento en el que va a moverse y regresar solamente para ir a atacarlo, ¿no? Pero la hitbox está un poco del culo, como se dan cuenta. Mira, hazlo brincar. Pero bueno, te ataca. Estas semillitas se las copié casi prácticamente a plantera, güey. ¿Cómo se llama? Los pilares se los saqué al
al Ravager, no sé si topan al del Calamity, güey. Algo así, pero, o sea, que los invoca debajo de ti en vez de, pues, a los costados, güey. ¿Cómo se esquivaría esto? La verdad no sé, güey. Yo metí los ataques porque, pues, me causaron gracia de cómo se hacían. El jefe todavía no puede subir bloques, por lo que, pues, no se va a poder acercarnos a nosotros si está lo suficientemente lejos. Por ejemplo, aquí. Si yo estoy hasta acá, ya no, en el momento en que llega este bloque, pues no va a poder subirse. Y pues algo así funcionaría. Yo creo que está bastante sólida la base del jefe. Mira, aquí vemos, ¿cómo se llaman? Las características que estábamos hablando del movimiento, la velocidad de movimiento, el rango que se mueve, la distancia en la que va a pararse. Y su segunda fase consta de volver a hacer lo mismo, pero más rápido. No se me ocurrió algo mejor. Dije que iba a tener 3 ataques, que era el de las espinas en el suelo. Pero la verdad es que no sabía cómo ponerlos sin que fuera como un clon del pilar. Nada más que en vez de que fuera un pilar fuera pues un cuadradito en el suelo. Así que creo que ya no se me hizo original y pues mejor decidí eliminarlo. Y creo que con estos 2 ataques está más que chido. Y me gusta. Estoy bastante contento con el resultado, güey. Potencial, si en algún momento, por ejemplo, hago un mod del Terraria con este jefe, tiene un potencial bastante amplio, güey. Es un poco original y yo creo que me gustaría desarrollarlo tal vez en un futuro. Pero bueno, gente, yo sé de verdad que les prometo, yo sé que pude haber hecho un mejor trabajo. Pude haber hecho mejor lo de las cavernas. Entonces, una disculpa si decepcioné a alguien, güey. Pero es que la verdad, no, ya no podía, güey, con este video. Me costó mucho mentalmente. Entonces, yo creo que los logros que hemos tenido, por ejemplo, el personaje quedó muy bien logrado, güey. Tiene unas animaciones bastante buenas para lo que, pues, yo he aprendido, güey. Yo soy alguien que no sabía nada de desarrollar juegos. En una semana he hecho todo lo que ven, güey. Y no es fácil. Bueno, la verdad es que no me estoy dando a explicar por los sentimientos encontrados que tengo. Esto ha sido un trabajo bastante fuerte. Me gustaría tenerlo un poquito más claro haciendo un guión sobre eso. Pero eso lo vamos a dejar para el final. Yo creo que el jefe está bonito, está riatudo, tiene un potencial bastante bueno, al igual que este juego. Y me gustaría desarrollarlo para un futuro un poco más y con más tiempo, güey. Solamente díganmelo en los comentarios cómo podemos seguir con esto y que sea factible, güey, para que podamos continuar. Así que, gente, pues los dejo con el make de las despedidas y de los sentimientos. ¿Qué podemos aprender de este video? ¿Y qué aprendí yo principalmente? La verdad, este video estaba enfocado totalmente a cuando alguien quiere hacer un cambio en su vida. Solo es necesaria la determinación e inspiración. Pero ¡qué gran mentira nos han vendido! Estos dos son un combustible finito que, si bien son la chispa que nos ayuda a hacer el camino, termina con 1 o 2 semanas de haber salido de tu zona de confort. Y si al paso de estos días tú sientes que no has hecho la gran cosa o que no ha valido la pena el esfuerzo, aquí es el punto de quiebre y nos alejamos de lo que sea que queremos cambiar. Esta semana me di cuenta que me gusta desarrollar videojuegos, mucho más que cualquier puesto lucrativo en un banco con ciencia de datos. Que si bien estar en cualquier puesto de científico de datos me hubiera adaptado bien porque me agrada el tema, no me veo ahí para siempre. Sin embargo, esta pasión que sentí por desarrollar y aprender lo que había detrás de un juego es algo que no había sentido desde que aprendí a editar o a hacer un video desde cero. Y ahí supe que también este debía ser un camino de mi vida. Y en conjunto de lo que sé de ciencia de datos, aplicado con lo nuevo que puedo aprender del desarrollo de juegos, el cielo es el maldito límite en cómo lo puedo aplicar. Y aquí volteé a ver mi canal y se sintió un poco raro, ya que si aquí estaba escogiendo la pasión sobre el crecimiento económico en programación, ¿por qué en mi canal iba a ser diferente? Ya que estoy haciendo lo mismo que hice esta semana, matarme trabajando todo el día, escogiendo el tema del video dependiendo de las visitas que podrías tener, antes del gusto que podría tener haciendo el video. Y después de pensarlo mucho, decidí que quiero hacer el contenido que siempre me ha gustado, desde grabar hasta editar. No pienso decir exactamente cómo van a funcionar las cosas en mi canal, porque no sé, si mañana quiero hacer videos de cocina y estar limitado por un comentario que dije y solo quiero ser yo,
Así que esperen noticias de este canal, de mi canal secundario y de mi faceta de creador de juegos que todavía está en pañales. Gracias a todos los que confían en mí y los que me ven potencial para hacer cosas aún más grandes. No pienso decepcionarlos y espero que este video y esta reflexión le sirva a alguien que esté en duda ahora mismo de su vida. Ojalá haya despejado un poco más tu mente. Así que muchas gracias por ver, gente. Esto ha sido todo por el video de hoy. Un abrazo y nos vemos.